Bueno, hecha esta introducción general a la cuestión de la perspectiva cuantitativa y cualitativa dentro del proceso de investigación, que me parece importante, digamos, tener en cuenta, ya me quiero centrar, digamos, en esos enfoques propiamente dicho, empezando por el enfoque cuantitativo, ¿correcto? Entonces, déjenme ordenarme, a ver acá. Bien, en cuanto al marco teórico, el enfoque cuantitativo tiene un mayor énfasis en las teorías sustantivas, es decir, en los conceptos. Los conceptos teóricos van a dar lugar a las variables de una manera mucho más rígida. El modelo también hace énfasis, digamos, dentro del marco teórico en el modelo, en que se postulen esas relaciones y las relaciones entre las distintas variables. También, digamos, va a hacer énfasis en el recorte del espacio temporal, digamos, de ese universo teórico. También el marco teórico va a hacer énfasis en la teoría observacional, en la cual se apoyan esas definiciones de las variables. Y por último, el marco teórico tiene que ser factible o va a tender a ser factible de que las proposiciones se deduzcan, digamos, las proposiciones observacionales se deduzcan del marco teórico, ¿no? Dentro de las cuales van a estar las hipótesis. Desde el punto de vista metodológico, esto implica que se va a utilizar la deducción en el diseño y la inducción en el análisis. O sea, yo voy a diseñar la investigación deduciéndola del marco teórico y voy a ir desde las observaciones o de las consecuencias observacionales, digamos, tratando de hacer generalizaciones de manera inductiva cuando haga análisis. ¿Está? El modelo de análisis que voy a seguir desde el punto de vista metodológico en la perspectiva o en el enfoque cuantitativo va a ser un modelo más causalista, de análisis causal. Voy a operacionalizar los conceptos en términos de variables que puedan ser, digamos, que puedan producir, digamos, una investigación, índices y categorías, digamos, que yo pueda producir una encuesta, básicamente. Eso es lo que va a buscar el, el, el enfoque cuantitativo en cuanto a sus implicancias metodológicas. Voy a utilizar técnicas estadísticas, voy a... En el diseño del estudio la teoría va a estar muy encima, digamos, del diseño. Voy a tratar de hacer generalizaciones que me permitan predecir resultados, o sea, que me permiten contrastar las teorías en términos de predictibilidad. Y voy a tratar, digamos, de que la confiabilidad de los resultados surjan a partir de la validación de las metodologías, ¿no? En cuanto a los métodos, en cuanto a los métodos, los que yo voy a utilizar, los métodos preponderantes, digamos, en el enfoque cuantitativo, van a ser el enfoque experimental, y la encuesta. ¿Tá? Básicamente el enfoque experimental, en el caso de análisis social, como yo les decía, se pueden hacer experimentos. La encuesta, por ejemplo, un experimento son las pruebas educativas. Eso es un enfoque que utiliza las dos, o sea, diseña un experimento, fíjense que diseña una evaluación, por ejemplo, no sé, las pruebas PISA en Europa o distintas evaluaciones que se han hecho a lo largo de los sistemas educativos. Inclusive las evaluaciones de estas cátedras, digamos, están pensadas en ese sentido, digamos, cuando yo las preguntas o la encuesta es una encuesta cuantitativa, digamos, lo que está buscando es analizar bajo un conjunto de variables el desempeño de las distintas cátedras. Eso es un experimento que resulta, digamos, en una encuesta. Hay otro tipo de experimentos más controlados, otros menos. Producen, digamos, un conjunto de datos que yo voy a analizar. Hay un análisis, y por último hay un análisis cuantitativo de los datos, ¿no? Por medio de la estadística. Esos serían los métodos. Y las técnicas son los cuestionarios, ¿no? La recopilación de datos, censo, encuestas, estadísticas, etcétera, y el análisis de documentos, digamos, texto, film, etcétera, por medio de métodos digitales muy ahora que se utilizan, digamos, ¿no? El enfoque cualitativo, perdón, cómo digamos, cómo juega el marco teórico. Hay un mayor énfasis en los aspectos epistemológicos, una discusión acerca del estatus del conocimiento que se está poniendo en juego, que se está construyendo.
que guían el diseño de toda la investigación y que tratan de también, digamos, de recuperar las cuestiones éticas y axiológicas, es decir, la implicación, digamos, de la investigación en lo social, la implicación del rol del investigador dentro de esa investigación y su impacto en el medio. Hay definiciones y discusiones acerca de los términos teóricos y de los marcos teóricos de referencia, digamos, se tratan de hacer discusiones acerca de esas cuestiones. Hay un énfasis en las prácticas sociales, digamos, ¿no? Es decir, está orientada hacia la práctica social, hacia las implicancias políticas de esa práctica social y de esa investigación. Y el marco teórico está compuesto por conceptos sensibilizadores que funcionan como una especie de guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de la investigación, ¿tá? De manera mucho más amplia. ¿Cuáles son las implicancias metodológicas de esta manera de concebir el marco teórico dentro de las investigaciones cualitativas? Bueno, que los conceptos y categorías emergen de una manera, o sea, funcionan como emergentes que son tratados de manera inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación. O sea, es decir, los conceptos van reelaborándose y tratando de pensarse a lo largo del proceso de investigación y pueden ser modificados durante el proceso de investigación y entonces en el diseño de investigación apareciendo de una manera y en el resultado de la investigación y en el resultado final de la investigación esos mismos conceptos son reelaborados de otra forma o criticados inclusive. Entonces ahí hay otro proceso, digamos, no son corroborados y desechados, sino que muchas veces pueden ser reelaborados de manera inductiva, o sea, a partir de la propia proceso de investigación, cuestionados y pensados de vuelta. Hay una multiplicidad de factores que intervienen y se influencian recíprocamente y de manera mutua durante el proceso que todos tratan de ser ponderados. El diseño, digamos, de la investigación, digamos, que es una implicancia metodológica del marco teórico, es mucho más flexible, como yo le decía, digamos, puede ser corregido, puede ser ampliado, o sea, a lo largo de una investigación puede ser modificado, ampliado, incorporadas teorías. Por ejemplo, si yo una teoría que deseché al principio, que no, o que pensé que no sería relevante, después encuentro una variable de investigación que me resulta que esa teoría no me alcanza. Por ejemplo, supónganse que yo voy a un barrio y quiero analizar la violencia y pienso que el único emergente de la violencia tiene que ver con cuestiones de índole exclusión social, pero cuando me encuentro dentro del barrio analizando el caso y haciendo la investigación de campo, encuentro que hay un emergente que tiene que ver con cuestiones raciales o con cuestiones de género. Bueno, las tengo que incorporar al proceso de investigación como variables de análisis para pensar, digamos, esa investigación. Pónganse. En cambio, si yo voy a hacer una encuesta, si yo no las tuve en cuenta anteriormente, la encuesta no las va a tener en cuenta posteriormente. Van a quedar separadas, digamos, dejadas de lado. Y en este sentido es que se profundiza el análisis, digamos, perdón, se privilegia el análisis en profundidad y su relación con el contexto. ¿Tá? Y se apela de la confianza y de la autenticidad, digamos, del proceso de investigación que va surgiendo, que, digamos, la autenticidad que surge del propio proceso de investigación y la confianza con los sujetos que son objeto de investigación como un resultado. Los métodos, entonces, son, digamos, que están dentro de esta variable metodológica, son el método etnográfico, o sea, la observación in situ, digamos, del proceso social, el análisis cultural, que puede ir, digamos, por ejemplo, a partir de la música, la literatura, digamos, las prácticas culturales, en in situ o a posteriori, digamos, o sea, el estudio de casos, ¿no? Pueden ser familias, barrios, depende de las unidades de análisis, el estudio biográfico, ¿no? La entrevista en profundidad, el análisis de las conversaciones, de las entrevistas y a veces también el análisis de grupos focales, o sea, en la creación de grupos para la discusión de algunos temas que nos pueden permitir, digamos, profundizar en las opiniones, digamos, de manera más o menos representativa o de manera más o menos teniendo una hipótesis de la representatividad, digamos, de ese grupo focal acerca del todo social en el cual está inmerso. Las técnicas de manera más concreta son entrevistas interpretativas, digamos, entrevistas etnográficas, observación no participante, observación participante, análisis de documento y finalmente puede ser análisis visual o auditivo, digamos, ¿no? Que surja.
Bueno, voy a hacer un cortecito acá y ya hago otro videito más y con esto vamos cerrando.